Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Valparaíso, Viña del Mar, Temuco, Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl y también a través de Spotify. Son las 8:04 de la tarde y estoy paseándome por mi jardín. Este jardín, como hemos dicho tantas veces, no está aislado de ese otro jardín grande que es el Jardín de Chile. Un jardín que ha decidido hacer cambios, hacer podas, plantar nuevos árboles. Y sin embargo, ese cambio, esas podas y esa plantación, se supone, de nuevos árboles y de nueva vida constitucional, en este caso, no ha estado exenta de polémica, de debate, de discusión, y es fundamental y vital que en este tiempo en que la convención va avanzando, también la sociedad civil, también la academia, también aquellos que saben, los expertos en los temas, den su palabra y den su opinión, y ojalá esa opinión sea escuchada, sea recibida con buena voluntad. Si un pensador griego dijo que la Constitución es el alma de los pueblos, si se ha dicho que la Constitución es la casa de todos y todas, si alguien dijo que una buena Constitución es mejor que el mejor déspota, caramba, qué importante es la Constitución que nos va a regir a partir del plebiscito de salida, si es que es aprobada, si es aprobado este nuevo texto que está en plena discusión ahora. Pero la sensación que uno tiene cuando salgo del jardín, por lo menos, y me paseo por la ciudad, y me paseo harto y converso con las personas, es que todavía el tema de la Constitución no es una preocupación primera de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Hay un desconocimiento, no se sabe muy bien, se confunden temas, y por eso que es tan importante, como decía, conversar, y por eso también que he invitado a pasearse hoy día, esta tarde, a mi jardín, a un hombre que sabe de Constitución y constituciones, que ha escrito sobre ello en sus columnas del diario El Mercurio, que siempre son muy interesantes e iluminadoras. Él es abogado, él fue subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos del año 2001 al 2006, profesor titular de la UDP, fue decano de esa facultad, fue secretario de la Comisión RETIC, etcétera. Es decir, tiene una trayectoria tremendamente interesante que tiene que ver con momentos muy importantes en la historia democrática de nuestro país. Jorge Correa Sutil, hoy día en Desde el Jardín. Jorge, qué gusto de tenerte aquí esta tarde en este pequeño jardín. El gusto es mío, Cristian. Estoy muy agradecido que me convides a pasearnos por el jardín. Quiero empezar felicitándote porque recién Cristian ha sido designado miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, un grupo muy reducido de personas que típicamente reúne a abogados, cientistas sociales y economistas. Y Cristian probablemente no se identificaría con ninguna de esas tres categorías, diría que es un poeta. Pero es la cultura de Cristian, la curiosidad, como dirían en el campo, ¿no? Por todo lo humano, lo que ha llevado a esa academia a integrarlo. Así que te felicito, Cristian, por esa nominación. Estoy muy contento de estar en tu programa y muy contento de conversar de Constitución, porque vamos a tener que enterarnos sobre eso, vamos a tener que votar el apruebo o rechazo del texto constitucional que se nos proponga, así que estamos obligados a enterarnos, pero no solo por eso, sino porque la Constitución determina en buena medida la manera en que convivimos, condiciona la manera en que convivimos, sobre todo cómo funciona el régimen político en el país, y de eso depende en buena parte nuestra calidad de vida. Así que es muy importante, creo yo, ir conversando sobre la nueva Constitución.
Jorge, bueno, quiero agradecer tus amables palabras iniciales, que por supuesto me exceden. Muchas gracias, me pillaron totalmente de sorpresa, te las agradezco de todo corazón. Y quiero ir de inmediato a un tema, el sistema político, que es lo que se ha discutido y se ha conversado y lo que está hoy día en la mayoría de los titulares de los medios de comunicación, y que algunos han llamado que es como un elemento central de una constitución. No sé si será el corazón, la sala de máquinas, ha dicho alguien, pero algo tremendamente relevante y sin embargo para la mayoría de las personas permanece como algo alejado. Yo creo que las personas se van a interesar probablemente más en los derechos, en el tema de los derechos, pero en este tema tal vez les va a parecer qué importancia tiene si se elige el Senado o no, si va a ser unicameral o no, si es parlamentario, pero los que saben lo tremendamente importante que es. Y lo primero que quería preguntarte es cuán importante es el sistema político en el diseño constitucional. A mí me gusta la frase de ese jurista argentino que dijo que era la sala de máquinas de la Constitución, porque la verdad es que ordena quién, cómo y dentro de qué límites se puede ejercer el poder político. Y del ejercicio del poder político, de la gobernabilidad de un país, depende en buena medida el desarrollo económico y el bienestar de la población. Entonces, no es poco lo que allí está en juego. El respeto a los derechos pueden ser consagrados muy bellamente en el texto de la Constitución, pero si no funciona la sala de máquinas, la realización de esos derechos, particularmente de los económicos, sociales y culturales, se frustra completamente. Entonces, ojo, atención máxima a cómo queda conformado los poderes del Estado, porque de eso va a depender, y yo diría fuertemente, el futuro de Chile. Y cuando digo el futuro de Chile no estoy pensando en una entelequia, el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Jorge, aquí hay dos declaraciones distintas que vamos a colocar frente a frente. La declaración o un Twitter del presidente de la República, Gabriel Boric, en que apoya el acuerdo de la Comisión de Sistema Político y lo celebra. Y la declaración, que eso llama la atención, bastante fuerte, José Miguel Insulza en una entrevista en Radio Infinita, donde dice que el acuerdo en la convención es indigno, el acuerdo que se supone va a sustentar el acuerdo final y la votación en el pleno de este sistema político. A ver, ¿quién está más cerca de la razón? ¿El presidente de la República o el Panzer, el ex ministro? Bueno, yo no sé si el presidente alcanzó a leer el proyecto cuando dio su apoyo o está fundamentalmente apoyando todo lo que salga o cualquier cosa que salga de la convención, no lo sé. Cuando el Panzer se refiere a indigno, yo creo que se refiere fuertemente a la indignidad que sufren el Senado y los senadores. Yo más bien calificaría este texto como muy riesgoso para la democracia, con un riesgo de autoritarismo más o menos fuerte, y poco apto para la gobernabilidad del país. Yo esos serían más bien los calificativos que usaría. No me parece que este diseño de la sala de máquina, que es muy refundacional, es muy distinto a la tradición chilena, es un presidente muy débil, es una Cámara de Diputados muy fuerte, y es un Senado que prácticamente no existe. O sea, esta idea de que hay un bicameralismo asimétrico no me parece que sea un buen nombre. Yo creo que es un unicameralismo disfrazado, digamos, o un bicameralismo trucho. El Senado tiene muy poco poder, lo que debilita la función deliberativa de la democracia. El presidente se ve muy debilitado y la Cámara de Diputados adquiere un enorme poder, al punto que por mayoría simple puede gobernar contra la voluntad del presidente, puede dictar leyes contra la voluntad del presidente de la República, y desde luego se impone enteramente al Senado, que tiene una capitis diminutio muy fuerte. No puede aprobar las reformas constitucionales, salvo en dos materias. No puede aprobar los tratados internacionales. O sea, aquí podría la Cámara de Diputados, por sí y ante sí, reformar la Constitución y por ejemplo, suprimir la Contraloría General de la República o reformar fundamentalmente los tribunales de justicia. Es enorme el poder que tiene la Cámara de Diputados, y el Senado participa poco y nada,
en la formación de las leyes, desaparece su capacidad de nombrar autoridades, y los senadores quedan en una situación de mucha indignidad. Yo diría que en eso Insulza tiene razón, ¿eh? Tienen que integrar las asambleas regionales, los actuales cores, digamos, y tienen que rendirle cuenta a esos cores y tienen que representarlos. O sea, son autoridades que, si bien son elegidas popularmente, a lo que tienen que representar son a los actuales cores, ¿eh? Y sus facultades, como digo, son muy pocas. Podemos revisar más en detalle, pero queda muy disminuido el actual Senado, que pasa a llamarse Cámara Regional, ¿eh? Ahí lo que llama la atención, Jorge, es, digamos, aquí hay una discusión muy, digamos, una de las batallas, si podríamos decir, importante de ideas en la convención o de distintas visiones es el tema del Senado, también el tema de si es presidencialismo o no presidencialismo, presidencialismo atenuado, etcétera, ¿no? Un tema del que se ha escrito harto. Pero sería interesante que tú nos dijeras por qué es tan importante el Senado, porque si tal vez uno le pregunta a alguien en la calle, te va a decir, es un problema de los políticos. Ellos están ahí para ganar plata, o sea, esa es la idea en el sentido común, por el desprestigio de la clase política. Unos señores que se sientan ahí y se instalan en unos sillones. Estoy hablando de una idea hecha que no es justa, estoy diciendo, es una simplificación y una caricatura, obviamente, pero ¿cómo explicaríamos, podríamos explicarle a los que nos están escuchando por qué es tan importante no tener un Senado tan debilitado frente a una Cámara de Diputados? ¿Por qué ha sido importante y cómo puede, en la historia política chilena, y cuánto puede afectar, mira la pregunta difícil que te voy a hacer, a la vida de los chilenos, el hecho de que tengamos un Senado indignamente debilitado, como diría José Miguel Insulza? Bueno, no, vuelvo a decir que esta arquitectura del poder no es un asunto de los políticos. Los políticos pueden vivir más adentro de la arquitectura del poder, pero la verdad es que dentro de esa arquitectura vivimos todos. La forma en que se constituye el poder legislativo o el Congreso Nacional, de ello depende la calidad de las leyes que salen. Y nosotros vivimos regulados por leyes, ¿eh? Y las más importantes de las reglas que nos rigen nuestra convivencia y incluso nuestra vida personal son las leyes. Por lo tanto, un mal diseño del aparato legislativo va a redundar en la calidad de vida de todas las personas, eso no cabe duda, ¿eh? Ahora, ¿por qué es defectuoso este sistema? Porque el Senado, que tiene 200 años en Chile, o sea, es parte bastante del corazón de nuestra tradición, ha sido un órgano que, por ser elegido por más tiempo que la Cámara de Diputados, por el menor número de sus integrantes y por representar a las regiones, por esos tres factores, diría yo fuertemente, ha sido un órgano atemperador de la sabiduría, ha sido un órgano que ha puesto una segunda lectura, normalmente de mucha sobriedad o de mucho mayor sobriedad respecto del proceso legislativo. La Cámara de Diputados está típicamente integrada por personas más jóvenes, que tienen menor duración en el cargo, que andan más agitados políticamente, diría yo. El Senado tiene típicamente una mayor distancia para poder examinar las cosas. Entonces, la desaparición o la capitis diminutio del Senado arriesga muy fuertemente que la Cámara de Diputados, que tiene además algunas características bastante riesgosas para la democracia, que nos podemos referir después, esa Cámara de Diputados, por simple mayoría, sin el atemperamiento del Senado, sin la revisión del Senado, que llamábamos Cámara Revisora, puede efectivamente dictar leyes muy apresuradas y muy inapropiadas para la vida en común. La corrección, a mí me ha tocado experiencia, no he estado nunca en el Congreso, me tocó experiencia como subsecretario en la legislación, y la verdad es que el examen que se hace de las leyes es mucho más pausado y profundo en el Senado que en la Cámara de Diputados. Eso se va a perder. La pregunta es si en otros países existen experiencias de sistema unicameral exitoso, o más bien la mayoría de las experiencias con el sistema unicamerales sería en el sentido de que este es un Senado casi, no sé, es como que
digamos, se está disfrazando, eso es lo que decías tú, según tus palabras, un unicameralismo se lo está disfrazando de bicameralismo, puesto que el Senado está muy disminuido. A ver, si hay experiencias... Informemos primero, si te parece, por qué este Senado aparece tan debilitado, digamos. Primero porque tiene que rendirle cuenta a las asambleas regionales, cada senador, y tiene que representarlas. Lo segundo es que se reduce de manera significativa los proyectos en los cuales puede revisar. No tiene iniciativa de ley en ninguna materia y si él se opone a algún texto de la Cámara, que es lo único que puede hacer, la Cámara le basta 4/7 para insistir en la idea. Nunca el Senado puede imponerle, aunque tenga la unanimidad, su criterio a la Cámara. En el evento de desacuerdo en esas materias, la Cámara, como digo, puede insistir, se suprime la facultad del Senado de nombrar autoridades, típicamente Banco Central, Consejo Nacional de Televisión, Contralor General de la República, jueces de tribunales superiores, etc. Y no participa en las acusaciones constitucionales, a pesar de que este tema va a estar... todavía falta por redactarse. Y como digo, no participa, salvo en situaciones muy excepcionales, en reformas constitucionales, lo que a mí me parece lo más grave de todo. Ahora, ¿funciona un sistema así, con una Cámara, con un Senado muy debilitado? Funciona en los sistemas parlamentarios, o sea, allí donde la Cámara de Diputados designa al Ejecutivo, y es la Cámara política. En esos países, el Senado es muy débil o tiene muy pocas atribuciones, porque la Cámara y el Ejecutivo tienen que funcionar al unísono, porque de lo contrario, la Cámara puede quitarle la confianza al primer ministro y sacarlo. Entonces, efectivamente los senados son muy débiles en esos sistemas. En los sistemas presidenciales, que son típicamente los sistemas de América y los que mantiene, por lo menos en el nombre, este proyecto. En ese caso, los sistemas son típicamente bicamerales y con senados fuertes. El caso de Estados Unidos es tal vez el ejemplo más claro del sistema presidencial y del cual nacimos todos los sistemas políticos de América Latina. Y aquí, perdón, Jorge. Y hay unicameralismo, hay unicameralismo en Venezuela, en Nicaragua, que es una dictadura, en Honduras, que es un régimen populista, en Ecuador, en Perú, que son sistemas políticos que funcionan con bastante deficiencia. El único lugar donde funciona razonablemente bien un sistema unicameral es en Costa Rica. Jorge, Arturo Fontaine, en una entrevista en Exante, dijo: el riesgo hoy en Chile no es tanto un golpe, una revolución, sino un autoritarismo legal. ¿Ves tú un peligro de autoritarismo legal o un posible peligro de autoritarismo legal en este sistema? Y te decía, también tú hablabas de Estados Unidos y hay un ejemplo, ¿no es cierto? Y te lo pregunto también, de un presidente, por ejemplo, un Trump que llega al poder, un líder que puede ser bastante nocivo para todo el sistema político y sin embargo se encuentra con un Senado que le pone freno, como le puso freno de alguna manera a Trump. No habría sido otra la historia si Trump no hubiera tenido al frente un Senado en Estados Unidos. Entonces me gustaría ver si comparte o no ese juicio de Arturo Fontaine. Bueno, los riesgos de autoritarismo típicamente vienen en periodos de crisis. Ciertamente nosotros estamos atravesando por un periodo de crisis. Y el mejor sistema, o el mejor antídoto, o la mejor, nada lo garantiza, ¿no? Pero la mejor manera de asegurarnos o de morigerar los riesgos de autoritarismo es con los pesos y contrapesos. Este es un sistema con muy pocos pesos y contrapesos. Desde luego desaparece el contrapeso del Senado, o queda muy debilitado, que era un contrapeso esencial para morigerar sobre todo los proyectos de ley y para morigerar el poder del presidente de la República en materia de nombramientos. En segundo lugar, porque el presidente queda bastante debilitado. Se le acaba la iniciativa exclusiva, aunque en algunas materias tiene que concurrir con su voluntad a la aprobación de proyectos de ley. Y en segundo lugar, si el presidente veta, el Congreso puede aprobar
en algunos casos por simple mayoría contra el veto presidencial y en otros casos por 4/7. O sea, a mí me parece que vamos a ser más bien gobernados si se aprueba esto, por un régimen de asamblea, ¿eh? Y los regímenes de asamblea funcionan muy mal en los países donde se han experimentado. Ahora sí, el presidente de la República está con la mayoría de la Cámara de Diputados. Bueno, en ese caso la cosa puede funcionar mejor porque el poder va a radicar o se le va a hacer delegado más fuertemente al presidente de la República. Pero es improbable que el presidente tenga mayoría en la Cámara. Y aquí hay un problema central, a mi juicio, en el proyecto, tal vez el que a mí por lo menos más me preocupa. El sistema electoral queda enteramente entregado a la ley, o sea, a una decisión mayoritaria de la Cámara de Diputados con participación menor del Senado. Eso significa que las mayorías en la Cámara de Diputados pueden, por simple mayoría, aprobar el sistema de distritaje y el sistema electoral que les asegure su permanencia como mayoría. O sea, la posibilidad de un autoritarismo continuo, de una supresión de las minorías por la vía electoral es muy alta. Y es más alto todavía, y perdón que me extienda, pero este es el segundo punto que a mí más me preocupa. Los mandatos de los parlamentarios pueden ser revocados. Y esto no se regula en la Constitución, o sea, va a quedar regulado en la ley. Pero, perdón, pero esa revocación podría significar que a lo mejor una mayoría decida revocarle el rol de parlamentario a sus propios colegas de la misma Cámara de Diputados. Cristian, eso es lo que va a ocurrir. Tú conoces el alma humana, las mayorías van a decidir siempre revocar el poder de las minorías. Y por lo tanto, en este sistema, como está en este proyecto, las minorías van a desaparecer y los derechos de las minorías van a desaparecer. Entonces el riesgo de autoritarismo se transforma ya en una cosa, a mi juicio, alarmante. Si ya lo tenía porque todo el poder estaba en la Cámara, lo es más aún si maneja esa mayoría del sistema electoral y termina de hacerse autoritario por la vía de la revocación de los mandatos. Bueno, y las mayorías sabemos que cambian y quienes hoy minoría será mayoría mañana, deberían pensar los que elaboraron esto. Imaginemos un líder de extrema derecha, imaginémoslo para ver si puede esto despertar a quienes han aprobado esto. Un líder de extrema derecha con una mayoría de extrema derecha. Y además los parlamentarios van a vivir revocados. Pero siempre la revocación, las reglas sobre revocación las va a manejar la mayoría de la Cámara. Y por lo tanto se va a preocupar de que esas reglas de revocación no le lleguen a ellos, sino que les llegue a la minoría. Oye, Jorge, ¿de dónde viene este diseño? ¿Cuál es la inspiración? Porque hay ideas, hay diseños constitucionales, hay modelos. ¿De dónde vienen las ideas de esta, o esto del producto de una negociación que termina creando una suerte de imbunche para llegar a un acuerdo? Porque si no se llegaba a este acuerdo, se caía todo, digamos, y se quedaba la Constitución sin régimen político. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta idea de este bicameralismo mentiroso, por decirlo de alguna manera, no asimétrico, como se dice, este unicameralismo con los riesgos que tú señalas? A ver, ¿cuál es el modelo que han usado? ¿Quién está detrás? ¿Quién inspira esta concepción? No, yo creo que es fruto, no conozco ningún modelo de estas características, ni menos con revocación de mandatos regulados por ley, ni con sistemas electorales que resuelve la mayoría y no la Constitución. Como te digo, sistemas de poderes asimétricos entre las cámaras existen en los sistemas parlamentarios y funcionan bien en los sistemas parlamentarios, pero no funcionan en los sistemas presidenciales. Entonces, yo no sé, yo creo que este modelo no es modelo, sino que más bien es producto de un acuerdo de quienes querían un unicameralismo por un lado, bicameralismo por el otro, quienes querían un sistema parlamentario por un lado y un sistema presidencial por el otro, y como no hay mayoría para ningún sistema, llamémoslo puro, un sistema que responda
a un modelo y que más o menos garantice que va a funcionar, yo creo que hemos terminado en este imbunche, lo llamabas tú, feo el nombre, pero me parece a mí que es apropiado ponerle ese nombre porque yo creo que este sistema no tiene cómo funcionar, ¿eh? Oye, Jorge, ¿qué pasa con los partidos políticos, que son muy importantes, sabemos, en la democracia? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Cómo quedan? ¿Cómo son tratados en este proyecto? Bueno, se llaman organizaciones políticas, se acabaron los partidos políticos. Ese pilar esencial para la democracia, yo sé que son impopulares, que la gente desconfía de ellos, etcétera, pero no hay democracias sin buenos partidos políticos y por lo tanto hay que regular fuertemente su democracia interna, su transparencia, el control sobre ellos, etcétera. Nada de eso se hace en este texto constitucional, salvo establecer principios muy generales, digamos, ¿eh? Ahora puede decirse que esto lo va a desarrollar la ley, pero desaparecen los partidos políticos, ¿eh? No hay ninguna regla sobre los pactos electorales y subpactos electorales, que es ese sistema que nos ha traído la desgracia de que personas con muy poca votación son elegidos parlamentarios. Tampoco hay un techo, perdón, tampoco hay una regla respecto del número o la cantidad de votos que tiene que sacar una organización política para poder subsistir, ¿eh? Eso se deja a la ley, pero de nuevo el Congreso, yo creo que por simple mayoría no es el mejor cuidador, el autor de esta materia, es como dejar a los conejos al cuidado de la hortaliza. Entonces yo creo que debiera haberse regulado mucho más y mejor los partidos políticos. Hay una regla buena, sin embargo, ¿eh? El parlamentario que renuncia a su organización política pierde el escaño, y probablemente muchos de quienes me escuchan podrían estar pensando de que esta es una mala idea porque alguien que ha recibido votación popular pierde su escaño, pero es la única manera de mantener la disciplina de los parlamentarios en torno a ideas generales que son lo que un partido político debiera representar. Entonces, más que debilitar los partidos políticos, a mí me parece que hay que regularlos mucho mejor. Y este texto constitucional los hace desaparecer, los llama organizaciones políticas, y los regula muy débilmente, muy superficialmente. Ahora, ese elemento positivo, después de todo lo que has dicho, es como, decís, es un elemento importante que acabas de señalar, pero al lado de todos los otros elementos negativos hacen que el panorama más general de lo que se está presentando no sea muy bueno para la democracia, para todo lo que tú has dicho recién. Hay riesgo que tú acabas de señalar. Bueno, lo más probable es que esto lo apruebe el Pleno. ¿Qué posibilidades ves tú de que puedan haber correcciones? ¿Alguna corrección se pueda hacer en este traje hecho tan rápido por acuerdo, por el tema de la agitación misma, la Convención Constitucional de los plazos, de la urgencia, etcétera? ¿Le ves alguna posibilidad de corrección o tú estás pesimista de que finalmente esto va a ser en grueso lo que va a ser aprobado y no van a haber correcciones significativas? Ojalá la tenga, ¿eh? Ojalá al menos quede regulado el sistema electoral al interior de la Constitución y quede suprimida esa idea de que pueden ser revocados los mandatos. Me parece que ese es el mínimo, ¿eh? Pero aún así yo creo que este es un sistema híbrido, raro, con mucho riesgo para la democracia y para la gobernabilidad, y que va a funcionar con problemas. Ahora, ¿se puede arreglar todavía? Ciertamente se puede arreglar todavía. Mientras el Pleno no lo apruebe, esto puede volver a la comisión y votarse indicaciones alternativas, etcétera, ¿eh? Yo creo que la única manera sería escoger un sistema que haya probado que funcione, o parecido a un sistema que haya probado que funcione. Y esos sistemas son los presidenciales y los parlamentarios. Los presidenciales requieren bicameralismo más o menos razonable, con un Senado relativamente fuerte y un presidente de la República con atribuciones. Jorge. Este es un presidente muy débil. Claro, muy debilitado. Más que un presidencialismo atenuado, se debería hablar de un presidencialismo debilitado, ¿no? Más que atenuado.
Sí. Pero digamos cosas buenas, Cristian, para que no quede esa sensación. A mí me parece bueno que el presidente no maneje las urgencias, aunque me parece raro que haya una urgencia popular. Esa cuestión me gusta la iniciativa popular de ley y me parece razonable la revocación de leyes también, pero que haya iniciativa popular, haya decisión popular para apurar una discusión legislativa no me parece razonable, eso me parece más bien un acto populista. Me parece muy bien que haya sufragio obligatorio, esa es otra cosa. Y hay muchas disposiciones en este texto, en este proyecto, que yo no criticaría, digamos, nos hemos concentrado en la crítica, y lo grueso es eso, pero claro, hay muchas cosas de detalle que mantienen nuestra Constitución desde que vienen desde la Constitución de 1833 y que son razonables. Jorge, he leído algunas de tus columnas, tus últimas, sobre las distintas dimensiones de la Constitución. Hay un texto que se llama Territorios Liberados, donde habla de las religiones autónomas, los territorios indígenas, etcétera. Luego hay un texto que escribiste sobre el tema de la Comisión de Justicia, el Consejo Nacional de la Justicia, y hablas de un peligro inminente para la libertad, ¿no? Y hay otro texto que escribiste que se llama Menos Democracia. A ver, yo sé que es complicado pedir un juicio definitivo, no te pido, pero de lo que haya aprobado hasta ahora y de la deriva que parece estar teniendo el texto que se va a presentar al plebiscito de salida, tu juicio, ¿cuál es tu juicio así de lo que hay hasta ahora, de lo que está pintado en este cuadro, en esta tela? Es muy crítico, Cristian, es muy crítico. Lo que me has oído hoy día, yo creo que en materia de Consejo Nacional de la Justicia, falta todavía su composición, pone en serio riesgo a la independencia del Poder Judicial y con ello la libertad. Me parece que los territorios liberados, digamos, a los Temucuicui, donde se puede acordar que la ley chilena no rige, por ejemplo, porque tienen autonomía política y financiera. Y claro, la cantidad enorme de disposiciones que entran más bien en ideas de políticas económicas y otra naturaleza, hacen que haya menos democracia en esta Constitución. Entonces yo soy muy crítico de lo que se ha aprobado hasta este momento. Me parece que estamos haciendo un muy mal diseño. Jorge, yo te quiero agradecer esta conversación tan ilustrativa, tan clarificadora sobre un tema que es complejo. Pienso que los que nos han escuchado probablemente ya han entendido mejor aquello que se está discutiendo y que aparece hoy en los medios y que divide la opinión de los chilenos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Desde el Jardín. Fue un gusto y te invitaremos de nuevo para hablar de otros temas. Ojalá que tengamos propuestas más positivas y más esperanzadoras para poder conversar. Cristian, un gusto enorme a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias y yo me despido de todos ustedes. Son las 20:36, ya estamos bien pasados, pero lo que pasa es que lo que estábamos conversando era importante. Y no se olviden de la frase de Voltaire que siempre les digo al final del programa, la que está en el libro El Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Caramba, cómo resuena esa frase en estos días de discusión constitucional. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche en punto, cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.